Muy buena tarde a todos. Muchísimas gracias, sobre todo por la invitación. Muchas gracias también por la presentación. Para mí es un gusto estar con todos ustedes esta tarde. Sé que es tarde de sábado en la que muchos deberían estar descansando, pero tienen el gusto, el interés por continuar estas sesiones académicas. Pues damos inicio a este tema, que es un tema de relevancia, que es la viruela símica. Como bien ya había comentado la señorita Marilos, soy responsable del Departamento de Patología Experimental en el Laboratorio de Biología Molecular y así también colaborador de Laboratorio LSH en el área de diagnóstico molecular. Voy a cerrar o minimizar aquí mi cámara porque me estorban las ventanitas, ¿sí? Y continuamos. Bien, siempre me gusta iniciar con una frase que dice que cuando uno enseña, dos aprenden, y eso es algo muy real, porque no nada más es la cuestión de que yo esté con ustedes eh, mostrando este tema, sino también yo puedo interactuar con todos ustedes y aprender algo de una manera simultánea. Intentar aprender algo sobre todo y todo sobre algo también es importante, ya que no nada más podemos quedarnos enfocados en un solo en una sola área de la clínica o de la investigación, sino también siempre hay que diversificar, conocer un poco más a fondo y con ello complementar siempre nuestras áreas de trabajo, nuestras áreas de estudio. Una de las temáticas que ha estado circulando a lo largo de estas 8 semanas, 10 semanas, ha sido sin duda alguna el tema de la viruela del mono, viruela símica, también se le conoce, aunado a los casos que hemos tenido con COVID, con los casos que hemos tenido también de la presencia de la llamada hepatitis aguda infantil, se ha sumado esta enfermedad o esta patología que está resurgiendo de manera simultánea en algunos países, algunos con mayor presencia, otros con menor presencia y en algunos otros casos, afortunadamente, todavía no se pueden presentar sospechas de este padecimiento. Este padecimiento, la viruela símica, ha sido presentado en diversos medios de comunicación, desde la radio, televisión, noticias en internet, en algunos medios de páginas no oficiales, lo cual también nos hace a veces malentender mucho esta información. Alguna de esta información va a ser verídica, otra información va a ser totalmente falsa, totalmente alarmante, y por ello es importante siempre estar atento a los boletines de prensa de sitios oficiales. Cuando arrancamos nosotros y empezamos a hablar sobre lo que es la viruela del mono, la viruela símica o el llamado monkeypox, hay que recordar que este es un virus zoonótico que tiene una presencia descubierta hace algunas décadas con nosotros, aunque se sabe o se sospecha que este padecimiento ya pudo haber tenido incluso más de 100 años de presencia a nivel mundial, sin que al momento se hubiera hecho un descubrimiento. Son parte de algunas de las etiologías que se conocen como, o que se tienen, mejor dicho, por entendido como de origen desconocido. El origen reconocido en este caso es el continente africano, pero se observó por vez primera en un laboratorio de Copenhague, en Dinamarca, por allá del año de 1958. En dicho laboratorio se estaban realizando pruebas de investigación para lo que era la vacuna de la polio, y en estas pruebas que se realizaban en diferentes animales o monos principalmente, se encontró que en algunos de estos monos había la presencia de algunas lesiones que les hacían sospechar de un padecimiento viral. Aún no se sabía cuál era la causa, cuál era el origen, y es por ello que al empezar a generar avances en este tipo de casos, bueno, se optó por darle el nombre de viruela símica. Estas imágenes son imágenes de lesiones de los primeros animales en los que se detectó este padecimiento. Se observó que había lesiones de tipo cutáneo y el comportamiento de las mismas tenían una expresión de manera inicial a nivel facial y posteriormente se hacían extensiones hacia lo que son miembros inferiores y miembros superiores. En un análisis de ese tipo de lesiones también se llegó a observar que teníamos la afectación y que la propagación se hacía cuando estos monos estaban en contacto constante y donde se optó mejor por separar a los animales enfermos para poder llegar a distinguir cuál era la causa. También se realizaron estudios en un análisis se observó de un cultivo
que estas células se podían ver infectadas por este agente viral a nivel amniótico del ser humano y en inóculos que se realizaron también en algunos animales de experimentación, como fueron los conejos. Esta información quedó plasmada en una publicación que se realizó por allá del año de 1958 en este artículo, que está disponible aún en línea, por si a alguien le interesa, bueno, puede consultarlo. La viruela símica en el humano, la primera manifestación de este proceso a nivel humano e infeccioso, fue por allá del año de 1970 en un paciente menor de edad, de aproximadamente 9 años, que era perteneciente a la República Democrática del Congo. Y este fue un caso de interés, ya que posteriormente en este periodo comenzaron a surgir nuevos casos en esa misma región. Y se sabe que desde 1968, bueno, pues se había erradicado la viruela en el país, aunque llegó a haber algunos brotes leves en el año de 1996 y 1997 en esta misma región. Hasta el año 2003 no se había visto estos casos en el continente africano y muy poco se sabía de que hubiera casos presentes a nivel internacional o fuera, en este caso, de estos continentes. En el continente africano se conoce que los países que más casos han presentado en estas décadas han sido principalmente Camerún, Costa de Marfil, también está Gabón, República del Congo, la República Democrática del Congo, la llamada Sierra Leona, Liberia, Nigeria y en Sudán del Sur también se han presentado algunos de estos casos. De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, para el año 2022, el Reino Unido llegó a presentar 3 casos y uno probable de la llamada viruela símica. Esto ocurrió por ahí del 13 de mayo. Ninguno de estos pacientes tenía antecedentes de haber realizado algún viaje a zonas endémicas o haber tenido contacto con animales provenientes de los países endémicos de este padecimiento. Para el 15 de mayo, aproximadamente se suman 4 casos más en varones con conductas homosexuales. En la expresión de la variante se hace de manifiesto la presencia del tipo africano occidental. Para el 20 de mayo se reportan 3 casos en zonas no endémicas. Se encuentran también 2 casos en Canadá y 1 en Estados Unidos. Para el 24 de mayo, la Secretaría de Salud, en el caso de mi país, que es México, emite un comunicado donde se solicita enterar a través del sistema de notificación inmediata o la jurisdicción sanitaria la presencia de casos sospechosos para este agente causal. Para el 28 de mayo, México reporta el primer caso sospechoso de un paciente con antecedente de viaje a Holanda, el cual pues es sometido a varios estudios. También se aísla para poder determinar si era realmente un caso confirmado. 11 días más tarde, la Organización Mundial de la Salud realiza una actualización de la presencia del agente viral en varios países, y es el 26 de mayo que se conocen más casos en países no endémicos, sumando para ese entonces un total de 247 casos positivos en aproximadamente 23 países. Y para el 19 de junio, el Reino Unido, que inició con 4 casos, tendría ya aproximadamente 200 casos de viruela símica confirmados, siendo los de mayor relevancia los presentes en parejas homosexuales. Para el 29 de junio aproximadamente ya se hablaba de más de 1,100 casos. Hoy en día ya subieron más las cifras. Estas son cifras que van cambiando constantemente. Y los países que tenían mayores afectaciones eran Alemania, eran Portugal, España, Estados Unidos, Francia. Y bueno, para entonces ya México contaba con 11 casos. Al día de hoy México pues ya tiene un incremento de este número de casos. Este es un mapa representativo de los casos que tenían vigentes para el 31 de mayo. Y esto ha sido una de las actualizaciones que se obtuvieron hasta hace unos pocos días, en las cuales vemos que México, el día 11 de julio, ya presentaba 35 casos confirmados. Aún están todavía algunos casos en investigación, los cuales no han sido notificados todavía como sospechosos o como casos probables,
pero se espera que llegue a aumentar hasta 50 casos en los próximos días. En Estados Unidos se manejaron ya para el 11 de julio 766 casos y otros que siguen todavía en estudio. Para Bolivia, como bien lo comentaban, aún no hay casos confirmados ni sospechosos. Afortunadamente, esperamos que esto con los cercos sanitarios se pueda hacer una delimitación y pues facilitar, ¿no?, el que tengamos un bloqueo de esta infección. Para el Perú ya había 29 casos con un total de 2 casos sospechosos. Y para Brasil ya contaba con 219 casos, aunque el día de hoy me parece que ya están por arriba de los 250 casos, aunque hay algunos que siguen todavía en un estudio para su confirmación. Bien, cuando nosotros hablamos de el virus de la viruela símica, hay que recordar que este es un poxvirus, y cuando se menciona este virus nos referimos a un miembro de la familia Poxviridae. Los poxvirus son virus que están conformados de ADN y tienen una tasa de mutación menor a todos aquellos virus que están conformados por ARN. Estos virus suelen ser de gran tamaño, son complejos y facilitan la infección de algunos animales e insectos. Su genoma puede ser variable, puede estar sujeto a los 130 a 300 kilopares de bases, codifican aproximadamente unos 200 genes que van a dar lugar a un número similar de proteínas, y es un virus que se encuentra envuelto con doble cubierta y posee un core o una nucleocápside que contiene el genoma y se mantiene estable por estas proteínas que son propias del virus. Poseen enzimas que son útiles para favorecer el inicio del ciclo de la infección, y esto, bueno, va a permitir que el virus tenga una propagación en el humano y en los animales. En cuanto al genoma, como es un virus antiguo, tenemos afortunadamente ya varias investigaciones que han revelado cuál es el genoma y cuáles son, en este caso, las especies que están presentes. Esto nos permite establecer y relacionar los virus circulantes en el medio y poder identificarlos con mayor exactitud con pruebas moleculares que nos van a permitir hacer una estadística y también nos van a facilitar la manera de dar un pronóstico de cuál sería en este caso el virus que se encuentra circulante. En la clasificación, la viruela símica tiene como familia cercana a la viruela humana, o mejor conocida como variola, también al virus vaccinia, de gran utilidad que fue de gran utilidad en este caso para la elaboración de la vacuna contra la viruela humana, así como el virus de la viruela bovina. Comparado en este caso con lo que fue la viruela humana, hay que recordar que esta es más infecciosa que la viruela símica, además de presentar mayor letalidad, como es el caso de la viruela menor, que tiene un 1% de letalidad, y la viruela mayor un 30%. En comparación con ello, la viruela símica tiene una letalidad de aproximadamente el 1% con la variante del África Occidental, y la variante central del África o del Congo tiene una variación de letalidad del 11 al 17%. Con todo ello, hay que citar que de alguna manera, afortunadamente, los casos que nosotros tenemos presentes en nuestros países, está circulando la viruela, en este caso de la variante del África Occidental, que es la de menor letalidad. Hablando de hospederos, aquí entramos en algunas discusiones, ya que, como bien les mencionaba, después del descubrimiento que se realizó en los monos que estaban infectados previamente en ese laboratorio de Dinamarca, fue que le dieron el nombre de viruela símica, aunque la literatura ha demostrado que los hospederos primarios, en este caso son roedores. Por lo tanto, no debería considerarse como tal el término de viruela símica o viruela del mono, pero bueno, ha sido parte de un caso de discusión. Los hospederos primarios o reservorios de los poxvirus son en este caso los roedores. Hay que hacer una acotación que estos son principalmente ratas y ardillas selváticas, que tienen principalmente como hábitat el continente africano. Con ello no hay que entrar en pánico, y que hoy en día la gente, como ha ocurrido en algunas publicaciones que hemos visto por ahí en redes sociales, de algunos grupos que han intentado sacrificar tanto a monos, ratas o ardillas que encuentren a su paso. No, hay que ser bien específicos que estos son roedores propios del área selvática,
y que van a ser los portadores de tipo primario. Estos portadores son considerados portadores naturales y suelen ser los causantes de propagar, en este caso, la infección a hospederos secundarios, como son ya los primates no humanos, y esto le confiere ser catalogado como una zoonosis, ya que el humano adquiere la infección de este tipo de roedores. La transmisión también, en este caso, en zonas endémicas, los hospederos primarios o reservorios de los poxvirus son roedores, que en este caso serían las ratas y ardillas selváticas, que tienen este caso la infección. El humano suele adquirir la infección por contacto con animales de vida libre y silvestres, que son portadores del virus. Por citar un ejemplo, tenemos los casos de las personas que se dedican a la cacería, y este suele ser un factor de riesgo al tener contacto con los fluidos o en su momento con el consumo de carne, ya sea de ratas o ardillas o primates no humanos. El contacto con la sangre o tejidos durante la manipulación de estos animales, durante su preparación o durante la obtención de las pieles, puede propiciar en este caso la infección. Incluso si hay un desconocimiento, puede las personas llegar a consumir la sangre de estos animales que pudieran estar infectados. También algunos de estos animales que son cazados son utilizados para poderlos vender como mascotas, y esto no es algo que deba de tomarse a la ligera, ya que son animales de vida salvaje que no pueden ser empleados en este caso como mascotas. Cabe mencionar que en muchas ocasiones estos animales, en su intento por liberarse, pudieran llegar a morder o rasguñar al ser humano. Y esto también es un factor para que pueda ocurrir una infección al entrar en contacto con los fluidos del animal. La transmisión que también se puede dar entre humanos, esta tiene que ser directa, transmisión humano-humano, y se va a dar por un contacto estrecho y de larga exposición. Esto tiene que ver con las gotitas de saliva producidas al hablar, al toser, por secreciones de tipo respiratorio, así como estornudar, y con contacto con material líquido procedente de lesiones cutáneas. Por consiguiente, debemos considerar que las vías de contacto son piel con piel, mucosas, así como el contacto directo con la conjuntiva. Otras vías que son también de contacto y son de los llamados fómites, que es el contacto directo con la ropa del paciente, ropa de cama, así como superficies que han sido contaminadas. Como bien les mencionaba en un momento, algunos de los casos han sido reportados en pacientes homosexuales. Esto no significa que este sea un padecimiento como tal otorgado hacia los homosexuales, sino que esto debemos considerarlo también como un padecimiento de tipo sexual. Al entrar en contacto los fluidos de humano a humano, puede propagarse esta infección. ¿Por qué se ha dado mayor incremento en los reportes de los casos de esos pacientes? Bueno, tienen diferentes causas. La primera, no todos los pacientes que han padecido la infección por viruela del mono, viruela símica, han acudido a consulta médica. Esa es una realidad. No todos los pacientes han acudido. En los casos que se han reportado, se ha identificado a parejas heterosexuales y homosexuales con la infección también por vía sexual. Y hay que reconocer también que los grupos, en este caso homosexuales, son las personas que más están teniendo cuidado con su atención en su salud a nivel sexual, y es por ello que son de los casos que más acuden a revisión médica. Esa es una nota aclaratoria. También se puede realizar una transmisión a través de la placenta. La madre puede llegar a pasar, en este caso, partículas virales a través de la placenta, y esa sería otra de las causas también que pueden dar origen a una infección. La transmisión, también tenemos a la transmisión primaria, que es el contacto directo con los fluidos, y la transmisión secundaria, que es el contacto directo con secreciones de vías respiratorias. Eso también es algo muy importante de manejar durante los interrogatorios que pueda hacer el área médica. En cuanto a la patogenia,
El ingreso del virus al organismo va a hacerlo por vías respiratorias principalmente, o bien puede hacerlo por piel o conjuntiva, como ya lo habíamos comentado. El virus se va a replicar en los epitelios de manera local o por el llamado tropismo en los queratinocitos. Si ocurriera la infección en macrófagos, propiciaría la diseminación por migración hacia los ganglios linfáticos, lo que se conoce como una viremia primaria, transportándose a otros órganos o tejidos, como pueden ser vaso, hígado o la médula ósea, donde va a ocurrir una multiplicación del virus y esto va a dar origen a una viremia secundaria, diseminándose a la piel, ocasionando un infiltrado inflamatorio, propiciando necrosis y una expresión del exantema. Solo en algunos casos donde se adquiere la variante del África central, que es la más grave, pudiera llegar a afectar a pulmones, a los riñones, al intestino, al corazón y complicar la salud del paciente. Eso es muy importante, ya que si nosotros llegamos a detectar esta variante que tiene mayor letalidad, tendría que hacerse una alerta para poder proteger más a la población que está en riesgo. En cuanto al ciclo viral, este ciclo se inicia cuando el virus interactúa con receptores celulares mediante el uso de proteínas de anclaje que se encuentran en la envoltura externa. Ello favorece la liberación de la envoltura y dejando expuesto un complejo de aproximadamente 11 proteínas que habrán de seguir interactuando con otras moléculas de la célula, tal como lo es el caso de heparansulfato, el condroitinsulfato, proteína de matriz extracelular, por citar algunos ejemplos. Así también tenemos otra proteína que es muy importante, que es el receptor basurero o receptor de macrófagos con estructura parecida a la colágena, también llamada por sus siglas en inglés MARCO, así como la laminina, propiciando sitios de unión mediante una adhesión celular. Este tipo de interacciones va a generar un acercamiento de la envoltura lipídica viral con la membrana plasmática de la célula, en este caso del hospedero, fusionándose entre sí debido a que ambas tienen una naturaleza lipídica, y dicha fusión va a generar un poro a través del cual ingresa el core o núcleo, el cual ya ha quedado completamente descubierto, el cual tiene una función de transcribir los genes virales, dando paso a la traducción del RNA mensajero, y esto va a dar origen a proteínas tempranas. El core va a ser desensamblado, va a liberar el genoma para su posterior multiplicación, y más adelante se van a expresar algunas proteínas que son llamadas intermedias y otras tardías de manera consecutiva, y estas proteínas tardías son de tipo estructural y su función va a ser única y exclusivamente el ensamblar las partículas virales a nivel del retículo endoplásmico. Mediante el paso por lo que es el aparato de Golgi, las nuevas partículas virales van a ser expulsadas a la membrana plasmática y se van a integrar a la envoltura en este caso del virus, el cual ya va a poseer una segunda envoltura, lo cual lo hace más resistente y va a evitar la neutralización por algunos anticuerpos que se encuentran presentes en el medio. Y esto va a propiciar de manera consecutiva el que también pueda seguir infectando células adyacentes. En el cuadro clínico de esta enfermedad, este cuadro tiene un periodo aproximadamente de incubación entre 6 y 17 días, aunque algunas veces se han presentado casos muy raros que pueden llegar hasta los 21 días. La enfermedad se va a presentar en dos fases. En la primera tenemos lo que es el llamado periodo prodrómico, que es de aproximadamente de 0 a 5 días, en el cual el paciente va a tener un inicio de fiebre, va a tener cefalea intensa, puede presentar inflamación de los ganglios, dolor muscular, dolor lumbar, puede haber astenia intensa y fatiga, que en muchos de los casos va a impedir que el paciente pueda realizar actividades físicas de manera normal, ya que se siente muy cansado, muy agotado y por lo tanto prefiere mejor mantenerse recostado sin moverse. En la siguiente fase tenemos la aparición de lo que es el llamado exantema, el cual tiene un periodo de aparición de 1 a 3 días. De forma inicial van a presentarse a nivel de rostro y posteriormente va a haber una extensión a lo que son las diferentes partes del cuerpo. Hay que recordar que en esta parte del cuadro clínico los médicos son muy observadores, ya que van a percatarse de que el paciente cubre aproximadamente el 95% de los casos, se llega a cubrir la cara de este tipo de lesiones. Se va a manejar también la expresión en
plantas y palmas, y va a haber afectación en la conjuntiva, mucosa oral, y vamos a tener la presencia de diferentes tipos de lesiones. Aquí, por ejemplo, bueno, tenemos unas lesiones que ya están apareciendo en el paciente y también algunos de los síntomas que pueden ser propios de este padecimiento. Dentro de esas lesiones vamos a encontrar las llamadas máculas, que tienen, en este caso, presencia de pequeñas manchitas. Y estas, como les decía, bueno, van a tener un inicio primario a nivel de lo que es la cara, a nivel de lo que es cuello, nuca. Posteriormente se pueden propagar hacia lo que es parte del torso, extremidades como brazos, piernas, palmas, plantas. Y vamos a tener la presencia de las llamadas máculas, las cuales tienen su manifestación como pequeñas manchitas. Posteriormente vienen las llamadas pápulas, que se van a presentar como una elevación del contorno de la piel y se adquieren esta forma también de ronchitas un poco rojizas. Tenemos vesículas, una vez que la roncha comienza a generar la presencia de líquido en su interior, y las llamadas pústulas, donde el agua se llega a convertir en pus. Y finalmente vamos a tener las llamadas costras. Estas se van a generar una vez que se expulsa el líquido o pus a través de la ruptura de la vesícula o de la pústula, y la eliminación de estas costras pudiera tardar aproximadamente unas 3 semanas, si bien le va al paciente, ya que en muchos casos puede llegar a retrasarse el proceso de esta eliminación de costras. En la parte diagnóstica, actualmente, bueno, no sé en otros países, pero actualmente en nuestro país, las muestras deben de procesarse en laboratorios de tipo estatal y que cuenten con pruebas moleculares para poder confirmar, en este caso, si se trata de este agente viral. Para el caso de México, el laboratorio que está como referencia es el del Instituto Nacional de Referencia Epidemiológica, o el llamado INDRE. Y bueno, ahí va a depender muchísimo de cómo diferentes protocolos, bueno, los diferentes protocolos que manejan los países puedan generar una cadena de diagnóstica para ese tipo de padecimientos, que no únicamente se quede el diagnóstico en la parte clínica o médica o atención primaria, sino que pueda llegar, en este caso, a manifestarse en diferentes protocolos, que puede ser desde la atención con el médico a nivel de consulta, ya sea particular o institucional en los hospitales de primer contacto, y que se le dé un seguimiento a este tipo de casos, ya que hay que recordar que es necesario reconocer cuál es la variante que está circulando en el medio. Para la toma de muestras debemos contar con personal que esté calificado, y que el personal que se encarga de tanto de la toma de muestras, el almacenamiento, el empaque y el transporte, deba contar con un equipo de protección adecuado, que consiste en el traje desechable antifluidos, guantes, mascarillas N95, lentes de bioseguridad, mascarilla facial, así como una cubierta protectora del resto de la cara, y gorro y cubre calzado. Las muestras deben tomarse a casos sospechosos, procurando minimizar la transmisión en el laboratorio. Preferiblemente hay que utilizar un área distinta a la atención rutinaria de los pacientes, y exponer a un número limitado al personal de laboratorio competente para evitar el contagio. Lo hemos visto en estos casos donde hemos tenido la infección por COVID, que muchos laboratorios de nuestro entorno, de nuestro medio, están haciendo la toma de muestra para la detección de la infección, pero están ocupando la misma área donde acuden personas que no están infectadas, y los están poniendo en riesgo. Por consiguiente, es muy importante que para este tipo de agentes causales ocupemos un área específica, un área libre de contacto con personas que no sean sospechosas, y que esto no exponga tampoco al personal de salud. Para ello, cada establecimiento de salud o laboratorio debe realizar una evaluación de riesgo local y fijar cuáles van a ser las pautas para poder manejar un flujo de pacientes, o en este caso de muestras.
Se necesita contar con implementos adecuados para la toma de las muestras. Hay que decirlo, se van a tomar muestras de sangre. Muchos de los protocolos nos dicen, como la viruela símica posee una viremia muy corta, no se recomienda tomar muestras de sangre periférica en busca del agente causal, ya que pudiera llegar a darnos un resultado falso o negativo. Por lo tanto, la mejor opción sería tomar muestra de las lesiones. Pero también es muy importante manejar que nosotros vamos a necesitar también tomar muestras de sangre, ya que esto nos va a permitir el poder hacer búsqueda de otros agentes causales que pudieran confundirse con este diagnóstico. Por lo tanto, también va a ser importante tomar muestras de sangre, no para buscar el agente de la viruela símica, sino para hacer búsqueda de otros agentes causales en caso de que este paciente no tenga viruela símica. Van a ser un apoyo en este caso para poder hacer un diagnóstico diferencial. Para ello vamos a requerir tanto para las tomas de muestra contar con tubos con EDTA, el conocido tubo con tapón lila, así como tubos sin anticoagulantes, sino únicamente con aditivos, como pueden ser los tubos con tapón rojo. Además, debemos usar hisopos de dacrón o poliéster para la toma del hisopado faríngeo, así como de las lesiones, ya sean en tubos secos o con medios de transporte viral, que es el famoso MTV. Si el paciente sospechoso está en una etapa inicial y con un nexo epidemiológico, es decir, que tiene antecedentes de haber estado en contacto en una zona endémica o con algún paciente que ya dio positivo, vamos a darle un seguimiento, sobre todo si este paciente tiene síntomas como fiebre, un exantema generalizado, y se debe tomar un hisopado en tubo seco. Si fuera necesario poder tomar 2 muestras, también se puede tomar en tubo seco y en tubo con medio. Esto también tiene que cubrir partes de las zonas, principalmente donde tenemos las lesiones. Además, se debe de tomar una muestra de hisopado faríngeo por parte del personal del establecimiento de salud. Sin embargo, los datos sobre la utilidad de ese tipo de muestra para el diagnóstico de viruela símica van a ser un tanto limitados, ya que no todos los pacientes llegan a presentar una carga viral a nivel de esta zona faríngea. Si el paciente sospechoso o probable ya evolucionó a un exantema generalizado, es decir, donde nosotros ya vamos a encontrar las llamadas pústulas o las llamadas máculas, dependiendo lo que ya esté presentando, se debe tomar sangre en un tubo sin anticoagulante para separar el suero y se envía este suero, una vez separado, se envía a un laboratorio de procesamiento para descartar tanto varicela así como enterovirus. La muestra de hisopado de la lesión cutánea, que es la recomendada para viruela símica, también debe incluir hisopado de la superficie o del exudado de la lesión, bordes también de esta lesión, algunos que puedan estar todavía cerrados las vesículas, tratar de romper algunas para poder obtener parte de ese líquido, y en algunos casos donde ya tengamos costras de estas lesiones, pues también tomar parte de esas costras por medio de un raspado, las cuales van a ser también procesadas para hacer búsqueda de este agente causal y que nosotros podamos determinar si se trata en este caso de una viruela símica o puede tratarse de otras variantes. Hay que recordar que no se deben mezclar las muestras tomadas de las pústulas, de los bordes y de las costras, ya que estas deben de ir en diferentes tubos secos, los cuales van a estar debidamente rotulados. En este caso también para la toma de las muestras de exudado de lesión y de bordes superiores, se debe de frotar vigorosamente la lesión para garantizar que se recolecte el material suficiente para la obtención de este ADN viral. Puede hacerse de al menos 2 diferentes lugares del cuerpo y que difieran en apariencia usando distintos hisopos. Lo más que se pueda recolectar de material va a ser importante debido a que en muchas ocasiones la carga viral es baja y por consiguiente no vamos a obtener en todos los casos un material de alta calidad. Por ello es importante recolectar lo más que se pueda del material
y abarcar mayores zonas del cuerpo en donde nosotros podamos capturar este tipo de zonas. La sangre total también puede servir para la detección molecular, pero como les decía, no es recomendable en este caso, pues para poder determinar como tal la enfermedad, ya que pudiera llegar a darnos resultados falsos negativos. Por lo mismo de que la viremia es un tanto corta. Y bueno, aquí tenemos un cuadro que nos está especificando cuál va a ser el tipo de espécimen que nosotros podemos recolectar, cuáles serían los materiales que nosotros vamos a utilizar y a qué temperatura los debemos mantener en almacenamiento. Finalmente, todos ellos van a ser trasladados a nuestros laboratorios donde realizamos la detección molecular, así como podamos realizar también una diferenciación en cuanto al diagnóstico de otro tipo de agentes causales. Tenemos este diagrama en el cual manejamos los casos sospechosos de viruela símica con clínica, así como epidemiología. Si el paciente presenta fiebre y rash maculopapular, se debe hacer uso del hisopado faríngeo, hisopado de lesión maculopapular, así como sangre total en tubo sin anticoagulante. La primera de hisopado faríngeo es para poder descartar sarampión, rubiola o viruela símica. El hisopado de lesión maculopapular para confirmar la viruela símica. Y el de sangre total para descartar la presencia de dengue, chikungunya, zika, varicela, enterovirus, sífilis, alergias de tipo bacteriano, etc. En casos donde tengamos fiebre y rash con pústulas y costras, hay que hacer toma de muestra sanguínea en tubo sin anticoagulante para descartar varicela o enterovirus. Los hisopados de exudados de la lesión en tubo seco o con medio de transporte viral para confirmar o descartar viruela símica. El hisopado de bordes de la lesión en tubo seco para descartar viruela símica. Y la recolección de costras en tubo seco para viruela símica. Licenciado, vamos a invitar a todos los que en esta tarde nos están acompañando a través de Zoom y también a través de la página oficial para que puedan consultar respecto a este tema tan importante. Los invitamos a todos, por favor, si tienen alguna consulta, adelante, por favor. Ok. Bien, si tienen alguna duda, algún comentario, con gusto lo vamos manejando conforme va la charla. Bien, una vez que nosotros ya tomamos aquí nuestro material, nuestra muestra, pues también hay que ser conscientes en qué vamos a transportarlo. Nuestro material no puede ir nada más hacia la ligera. Por lo tanto, tenemos que hacer uso del sistema de triple embalaje para transporte, ya sea tanto terrestre como aéreo. Como su nombre lo indica, cualquier sistema de embalaje o envasado triple va a contener sustancias infecciosas y por lo tanto debe manejarse 3 capas de protección. A ver, vamos a ver, no sé si tengan un comentario. Ok. Bien, el recipiente primario, va a contener a lo que es la sustancia infecciosa, donde nosotros vamos a colocar ya sea las costras, las pústulas o el líquido que se haya obtenido a través de los hisopados, ya sea a nivel maculopapular o hisopado faríngeo. Este va a ser colectado en un recipiente hermético, el cual también va a ser impermeable. Debe estar hecho a prueba de fugas o a prueba de derrames, y este recipiente primario deberá estar debidamente etiquetado en lo que respecta a su contenido. Se puede introducir en una bolsa de cierre hermético para mayor seguridad y contener mejor la muestra en el caso de que hubiera un derrame, si fuera el uso de un tubo con medio de transporte. Este recipiente primario por ningún motivo debe de perforarse, romperse o debilitarse en el caso de entrar en contacto con alguna sustancia infecciosa, y tampoco debe alterar su integridad al entrar en contacto con el medio de preservación. Por ello es importante el tener en cuenta esas características del tubo o en este caso el recipiente que vamos a ocupar para poder enviar la muestra. Licenciado, tenemos una pregunta, por favor. No sé si podrían hacerlo notar en pantalla. Alguien estaba preguntando, si no me equivoco era Gabriela, tenía una consulta. Sí, a ver que
Dígame. Recuerden, lo pueden hacer por chat o también por micrófono. Pueden habilitar el micrófono porque esta tarde es para interactuar en cuanto a este tema. De Luz Alcalá a todos, dice, pregunta. Adelante, por favor, pueden habilitar micrófonos, no hay ningún problema. Buenas tardes, doctor. Una pregunta, no sé, una vez obtenida la muestra, cuánto tiempo tenemos para transportar para su proceso? Bien, el tiempo estimado es de 24 a 48 horas, dependiendo de la zona en la que se encuentren. Lo máximo va a ser 48 horas, siempre y cuando esta muestra venga con una red fría. Eso sería lo importante, ya que en muchos casos la muestra se toma en tubo en seco, se transporta desde sitios lejanos con altas temperaturas y esto también puede desfavorecer a que preservemos la mayor cantidad de material que podamos haber obtenido. Sí, es recomendable. Preguntan que entonces será en triple embalaje. En efecto, tiene que ser en triple embalaje. Hay que recordar que estamos hablando de virus que son infecciosos y por consiguiente no podemos transportarlos hacia la ligera. Es muy necesario el que tengamos una reglamentación con respecto a este tipo de material. Tal y como regreso al tema, tal y como lo hemos visto o lo hemos vivido en estos años con COVID-19, las muestras son transportadas o tienen que ser transportadas en triple embalaje. Si no se está haciendo de esta manera, bueno, yo los invito a que consulten estas guías con respecto al transporte de COVID-19. Ahí viene manejado específicamente que debe ser triple embalaje. Licenciado, nos consultan también si podría, por favor, volver a reiterar el proceso de la toma de sangre. Sí, la toma de sangre se va a realizar tanto en tubos sin EDTA, es decir, tubos únicamente con el aditivo, tubo de tapón rojo, para poder obtener en este caso el suero, o también se puede hacer en conjunto con tubos con EDTA. Aquí lo importante también es rescatar material celular a través del cual nosotros no solamente vamos a hacer búsqueda de anticuerpos a través de serología, sino también vamos a buscar material que pueda estar a nivel intracelular y que puede ser tomado con EDTA, con que las células estén viables y que no esté coagulada la muestra. Y ¿Cuál es la disculpe, doctor, principal causa? Sí, ay, perdón, sí, dígame. ¿qué cantidad de muestra tenemos que enviar o En, cuánto más o menos necesitan de suero? Ok, con un tubo, no sé si son tubos de 5 o de 7, pueden ser útiles. Un solo tubo puede ser útil para serología, así como un solo tubo puede ser útil para enviar muestras de sangre con anticoagulante. Cualquiera de ellos es importante. Pero lo que más nos interesa a nosotros es el que nos envíen los hisopados, ya sean 3 hisopados, 4 hisopados, lo que puedan tomar de las diferentes zonas de lesión y dependiendo la evolución que vayan teniendo, en este caso la aparición de las lesiones, si son máculas, pápulas, costras, etcétera, dependiendo de la cantidad de lesiones y la evolución que tengan, de preferencia ir tomando de los diferentes sitios y de las diferentes expresiones de las lesiones, tubos por separado para que nosotros podamos obtener la mayor cantidad de ADN de esas lesiones. Licenciado, tenemos otra pregunta. Nos indican, ¿cuál es la principal causa de muerte en pacientes con variante occidental de la viruela a pesar de que la letalidad es muy baja? Ok. Aquí hay que recordar algo bien importante. Nosotros estamos acostumbrados a manejar a los pacientes como personas que únicamente traen una patología y eso es un error. Cuando nosotros nos interesamos más en la historia clínica del paciente, podemos observar que muchos pacientes son pacientes
nefrópatas, muchos son pacientes con problemas cardíacos, muchos son pacientes con problemas de drogas, con problemas vasculares, con problemas como con infección con VIH, con tuberculosis, etcétera, ¿no? Siempre son, hay que hacer una investigación de la antecedente clínico de los pacientes, pueden ser hasta diabéticos, que es lo más común. Entonces hay que recordar que el sistema inmunológico va a tener una función, pero si esa función está mermada por un padecimiento previo y crónico, eso puede desfavorecer a que el paciente tenga una evolución como la pueden tener la mayoría del resto de la población. Eso es un factor primordial en este caso, ¿no? Lo hemos visto, también vuelvo al tema de COVID, lo hemos visto con pacientes que ya han tenido 2, 3 vacunas y que lamentablemente han fallecido. Y esto se debe a que no hay una buena respuesta inmunológica y por lo tanto el daño que puedan tener estos pacientes a nivel de órganos puede verse afectado con la infección de estos agentes virales. Gina Rossi también pregunta cuántos hisopados se deben tomar como muestra. Sí, les comentaba que los hisopados de preferencia que sean de 4 como mínimo. Y a esto me refería porque de acuerdo a la expresión que tengamos de las lesiones a nivel de piel, va a ser importante ver si hay presencia si vemos presencia de máculas, tomar lesión de las máculas. Si vemos pápulas, pústulas, tomar lesión de ellas. Si vemos costras, también tomar de las costras. Y si el paciente presenta afectación a nivel de garganta, hacer también un hisopado también de garganta para poder descartar otro tipo de agentes causales, porque aquí no nada más nos estamos enfocando a hacer el diagnóstico de la viruela símica, sino también de otros agentes que pudieran generar un diagnóstico confuso. Bueno, en Bien, esta tarde también se está interactuando bastante bien el licenciado porque también mandan saludos, le dicen buen trabajo, muchas gracias, saludos, saludos desde México y buenas muchas tardes. gracias. Tenemos bastante afluencia de gente desde la Ciudad de México. Saludos a todos ellos. Muchas gracias. Veo aquí una pregunta también. Dice máximo 48 horas para realizar el examen molecular. ¿Qué puede pasar si se procesan en más tiempo? Bueno, esos son los periodos en los que nosotros podemos tener un material de mejor calidad. Y hay que recordar que parte del éxito de un buen diagnóstico son las fases preanalíticas. Y si nosotros tenemos fallas en la fase preanalítica, el porcentaje de un buen resultado puede bajar considerablemente. Manejamos ese máximo de 48 horas porque hasta eso hemos encontrado buenos resultados para poder identificar estos agentes causales. Vamos a suponer que en este caso el agente causal no sea la viruela símica, sino puede ser otro tipo de agente. Puede ser un virus Zika, dengue, chikungunya, varicela, por ejemplo, sarampión. Y que nosotros, por estarnos enfocando únicamente en la viruela símica, dejamos pasar ese tipo de agentes que también pueden ser importantes y que con el paso prolongado del tiempo las muestras se pueden ver afectadas. Esto va a desfavorecer mucho para hacer un buen diagnóstico. Entonces es importante siempre apegarnos a estos reglamentos. Lo hemos visto en muchas clínicas, en muchos hospitales, donde se ha tomado la muestra, la han dejado en las gradillas, no la han refrigerado, la han dejado afuera, se les ha olvidado y 36 horas después se acuerdan y las envían y entonces ya pasa un tiempo considerable donde no nos va a favorecer en mucho para hacer un buen diagnóstico. Hay que ser eh, muy profesionales con esta cuestión. A todos los presentes les recordamos que también pueden habilitar su micrófono para cualquier duda que tengan. Muy bien, saludos a la Química Yolanda Matamoros, mucho gusto. Veo también que dice, ¿se podría tomar la muestra de fluido vesicular mediante la punción y aspirado con una jeringa? Se puede tomar, pero muchas veces podemos llegar a lesionar al paciente y no es el interés y podemos llegar a ocasionar un sangrado.
lo más que se pueda proteger la integridad del paciente y evitar el abrir lesiones en piel sería lo más benéfico. Créanme que este tipo de lesiones con solo presionarlas vamos a llegar a obtener material. Por ello es importante siempre tener en cuenta los protocolos para obtención de este tipo de muestras, ¿no? Yo no lo recomendaría, pudieran llegar a hacerlo, pero yo no lo recomendaría. Bueno, saludamos también a María Yolanda. Saludos desde Matamoros, Tamaulipas. También le hacemos llegar un saludo a Montserrat. Saludos desde Oaxaca, México. Saludos hasta Oaxaca, mi querida Ay, amiga Montserrat. Muchísimas gracias por esta recomendación. Hoy estamos aquí con ustedes. Muchísimas gracias. Saludos hasta Oaxaca. bueno, tenemos una pregunta de Cecilia. Nos dice, buenas tardes, quisiera saber si los tubos que contienen los hisopados contiene algún medio viral y dónde se los puede adquirir. Gracias y saludos desde Bolivia. Muchísimas gracias. Como ya le mencionaba, pueden existir dos tipos de toma. Muestras en tubo en seco, estériles, que esos son de uso comercial, y también pueden venir ya algunos medios con ese medio que se conoce como MTV, que es medio de transporte viral, que es un medio que se ha vuelto muy común ahora con lo de COVID-19. Ustedes lo van a encontrar, es un medio que puede ir hasta en tonalidades de rosa, un tanto fuchsia o hasta un tono transparente. Y este es un medio específico para transporte viral. Ese es de uso comercial. Creo yo que en diferentes países se está vendiendo y es un medio muy, muy accesible. En dado caso donde no se pueda adquirir, bueno, pues pueden hacer los cepillados y tubo en seco, que en los laboratorios de biología molecular se puede hacer la resuspensión de esos hisopados y se puede empezar a trabajar las muestras. Por ello es importante respetar los tiempos para poder ser enviada la muestra y así como el almacenamiento en red fría para poder llegar en buenas condiciones al laboratorio. Saludos hasta Bolivia, Química. Bueno, de Pedro Victoriano, buena tarde. ¿Qué medios de transporte se puede utilizar o únicamente en tubo seco? Pueden ocupar tubo seco o eso en medio de transporte. Eso es muy, digamos que es uno de las opciones que nos dan en este caso las guías internacionales, sobre todo las guías de la OMS. Es muy importante que las podamos consultar. No importa, mientras sean medios, tubos estériles o recipientes estériles, podemos ahí enviar el hisopado. O bien hacer uso, les decía, de este medio que es de tipo comercial, que muchísimas de las casas comerciales en los países de Centroamérica, Sudamérica, lo van a encontrar. Desconozco cuáles sean las marcas que se manejen en estos países, pero al menos en las marcas que trabajamos aquí en México es de uso comercial totalmente. Bueno, saludos también a Patricia Vizcaíno. Saludos desde Colomina. Desde Colima, México, un saludo también hasta allá. Bueno, tenemos otra pregunta de Karen Camacho. ¿Se puede usar medio de transporte Copan? Sí, también se puede llegar a usar, también se puede llegar a usar, aunque lo ideal sea el medio para transporte ya recomendado, el MTV, aunque también se puede usar ese medio. Bueno, bueno, también tenemos un saludo especial de Areli Luciana, como siempre, sus ponencias. Excelente explicación. Gracias. Gracias, Kimi Carelli, un saludo. También tenemos saludos de Karen Camacho Cuellar, saludos desde Santa Cruz, Bolivia. Muchas gracias, saludos hasta Santa Cruz, Bolivia. Saludos también a Gabriela Rolando, nos dice, excelente la disertación, muchas gracias. Al contrario, muchísimas gracias a ustedes. No sé si hay más preguntas. Avanzamos con la presentación.
Bueno, recuerden que en esta tarde se está interactuando bastante bien. Pueden habilitar los micrófonos o también lo pueden hacer por el chat. Continuamos, licenciado, por favor. Muchas gracias. También saludos hasta Tabasco, hasta Toyac. Química Nayeli Razo, saludos. Qué gusto que esté por aquí. Saludos también a José Manuel Pérez Sánchez. Saludos también hasta Oruro, Bolivia. Natividad Gutiérrez, saludos. Muy buena tarde. Bien, continuamos. Posterior al embalaje primario, tenemos lo que es el embalaje secundario. Debe estar garantizado como un envase de tipo hermético, también impermeable, y debe evitarse la prueba de derrames. Lo vamos a emplear nosotros, debe ser un recipiente mayor al que tenemos para la muestra, en el cual puedan colocarse la muestra. Y este transporte secundario debe estar también cubierto, debe evitarse los derrames, debe ser de buena calidad. Y en él nosotros podemos llegar a colocar varios recipientes primarios o varios tubos de los que vamos a transportar la muestra para poder utilizarlo como un medio de transporte seguro, a través del cual vamos a hacerlo llegar a los diferentes laboratorios o de las redes estatales de laboratorios. También debe ser marcado con una etiqueta donde se indique qué tipo de sustancias estamos enviando y el riesgo potencial de ese tipo de sustancias. Finalmente tenemos lo que es el embalaje terciario. Este es un envase exterior en el cual nosotros vamos a proteger al embalaje secundario que incluye el embalaje primario, y debe ser completamente resistente, también adecuado en cuanto a peso, tamaño, y debe estar etiquetado también con qué tipo de material va a ser transportado. Y debe de garantizarnos la protección de los embalajes secundarios y de embalajes primarios, ya que en muchas ocasiones se han utilizado algunas hieleras que son de unicel, y que cuando llegan, en este caso a los laboratorios, después de haber sido transportadas por mensajerías, pues llegan en malas condiciones, llegan quebrados, y esto pone en riesgo el que se haya dañado los demás componentes. Por ello, les reitero, es muy importante que nosotros sepamos un poco de los lineamientos para los cuales vamos a enviar las muestras. Una vez que nosotros ya hicimos la toma de muestra, ya la envasamos, ya la etiquetamos, bueno, pues se envía al laboratorio, y aquí es donde empieza la parte interesante del caso. Vamos a ver lo que es el manejo de muestras en el laboratorio. Una infección, en este caso por viruela símica, puede ocurrir de manera accidental en nuestros laboratorios de referencia o de diagnóstico molecular durante la etapa del procesamiento de muestras a partir de material que haya sido previamente contaminado, que venga también pues regado, porque no se pudo trabajar adecuadamente el embalaje, que llegó el material regado en malas condiciones, puede generar una contaminación en nuestra área de trabajo. Por ello, recomendamos siempre medidas de protección para los laboratorios, en este caso para el diagnóstico, y estos deben de ser considerados laboratorios de bioseguridad tipo 2, los cuales deben de contar con medidas previamente reforzadas. Las muestras de estos pacientes sospechosos se deben de manipular en una cabina de bioseguridad clase 2, la cual tenga su certificación, y esto se debe de trabajar previo a la inactivación de la muestra. El personal de laboratorio debe ser un personal calificado, un personal con experiencia, con preparación, y debe de contar con protección, especialmente para poder manipular muestras antes de ser desinfectadas o inactivadas. Y cuando se requiera el uso de una centrífuga para realizar algún procedimiento, se deben de usar recipientes de seguridad, o en este caso rotores que sean sellados. En el caso de que se requiera el almacenamiento de las muestras para el envío a un laboratorio de referencia que nos tenga que confirmar el diagnóstico, deben ser refrigeradas o congeladas de menos 20 grados aproximadamente, deben ser la temperatura. Aquí caemos también en un punto muy importante. Si somos un laboratorio de hospital de primer nivel y nosotros tomamos las muestras y las vamos a separar, las vamos a centrifugar, debemos de contar con esas medidas de protección y también contar con esas centrífugas
con tapa para evitar los aerosoles. Eso también es algo muy importante de considerar. Una vez que las muestras han sido separadas y han sido colocadas en tubos especiales, vamos a realizar lo que es el aislamiento o la extracción del ADN. El ADN se puede extraer de las muestras previamente mencionadas, que ya les comentaba, que eran los hisopados, tanto de las lesiones en piel, hisopados faringeos, o bien pueden utilizarse a través de anticoagulantes como el EDTA. Existen actualmente diversos kits de extracción que son de tipo estándar, que manejan diversos protocolos que son muy fáciles para poder aislar el ADN. Y en general, uno de los pasos más importantes es el de la lisis de la muestra para obtener, en este caso, el agente más importante, que es el ADN, para poder manejar la identificación de este virus. Por ello, recomendamos que en el paso de lisis la muestra se deba trabajar en un gabinete o una campana de bioseguridad. Y para las muestras que sean tomadas de costras, se debe usar un kit especial, un kit de extracción de ADN para muestras de tejido, para asegurar de que estas células que ya están prácticamente degradadas puedan licuarse de una manera mucho más fácil y nos puedan ayudar a liberar el contenido, en este caso, que es nuestro ADN. Las muestras de ADN, bueno, pues van a ser procesadas, van a ser sometidas a diferentes métodos para poder descartar cualquiera de los agentes que puedan estar involucrados en un diagnóstico de tipo diferencial, y para ello vamos a descartar una viruela, una varicela, un sarampión, la escarlatina, sarna, sífilis, alergias a medicamentos, y también hay que recordar que pueden confundirse con las primeras lesiones, pueden confundirse con lesiones por alergias a algunos alimentos. En cuanto al método molecular, hoy en día ya tenemos algunas guías para la detección. En este caso, la Organización Panamericana de la Salud, así como la Organización Mundial de la Salud, ya han generado varias vías para la detección de este agente viral. La confirmación de la infección por el virus de la viruela símica va a estar basado principalmente en la amplificación del ácido nucleico, utilizando la técnica de reacción en cadena de polimerasa, que es el método más empleado, ya sea en tiempo real o de manera convencional. Para poder detectarlo, vamos a estar basados en las secuencias que son únicas y específicas del ADN viral, y se puede usar a la PCR sola o en combinación con otra metodología, como puede ser la secuenciación, para poder determinar si se trata del agente viral y cuál sería en este caso cuál sería el tipo de virus que se encuentra presente en el medio. Varios grupos han desarrollado protocolos que son validados para la detección de los poxvirus, y específicamente más para lo que es el virus de la viruela símica. Algunos protocolos van a involucrar dos pasos, en los cuales la primera reacción de PCR va a detectar a todos los que son los poxvirus, pero no se identifica el agente causal. Por lo tanto, hay que hacer uso de otro método para poder confirmar si se trata de un virus de la viruela símica. Se están desarrollando actualmente varios kits de PCR que detectan a los poxvirus, y específicamente algunos que ya van directo con lo que es el virus de la viruela símica. Actualmente no hay kits de PCRs que sean comercialmente validados para poder hacer una detección completa o directa de este agente causal, pero ya hay disponibles para hacer los métodos antes mencionados. Tenemos como tal dos protocolos, o que son dos pasos los que pueden estar manejándose aquí. Tenemos en un algoritmo, tenemos la detección primero de los poxvirus a través de PCR a tiempo real, en el cual nosotros vamos a observar si tenemos positividad o no. En el caso de que sea positivo, se hace un segundo paso para poder identificar a lo que es el virus de la viruela símica, y nos va a confirmar si es positivo o no, y posteriormente podemos nosotros hacer una identificación
a cuál de de las variantes virales corresponde, si es de la de alta letalidad o la de baja letalidad. Posteriormente tenemos el siguiente algoritmo, que es uno que ya está directamente enfocado a la detección de lo que es, en este caso, la detección directa del virus, de la viruela símica, y esta detección va a ser de una manera directa a través de PCR tiempo real. Nos va a ayudar a identificar si es positivo o negativo. En el caso que sea positivo, se hace una segunda identificación para poder determinar si se trata en este caso, de un virus de alta letalidad o el virus de baja letalidad. Actualmente tenemos diferentes guías que nos pueden dar los protocolos para poder sugerir cuál sería la metodología. La más recomendable desde una perspectiva sería la metodología de PCR tiempo real. Esta nos permite identificar en horas cuál sería, en este caso, el agente viral, y esto nos va a favorecer para poder no nada más dar un diagnóstico al paciente, sino también nos va a favorecer para que se dé un tratamiento adecuado a la sintomatología y por consiguiente también para conocer cuál sería la variante viral que se encuentra circulando en el medio. Tenemos ya aquí, por ejemplo, cuáles son los ciclos de amplificación para cada uno de los ensayos que nosotros vamos a ubicar. En el primero tenemos que nos va a detectar todas las cepas relacionadas con, en este caso, con los poxvirus. Y en el siguiente que va a detectar la presencia del virus del clado de la cuenca del Congo. Tenemos el otro que va a detectar el virus del clado del África Occidental, y esto nos va a propiciar el poder obtener un resultado bastante confiable y sobre todo que nos va a ayudar a la estadística epidemiológica. Se encuentra ya con las secuencias que han sido completamente determinadas en una base de datos, que han sido confirmadas y que han sido aprobadas tanto por el CDC de Estados Unidos y también como por la OMS. Y bueno, ya tenemos en este caso cuáles son algunas marcas que ya están disponibles en el medio. No todas están validadas, como bien les mencionaba, pero son de las marcas que nos permitirían el acercarnos ya a un diagnóstico más certero a través de pruebas moleculares por medio de PCR en tiempo real. Y para la interpretación de los resultados, la confirmación de la infección por medio de viruela del mono debe considerarse como una información clínica y de tipo epidemiológico. Si nosotros detectamos un paciente positivo por un ensayo de PCR, seguido por una confirmación a través de secuenciación, o la detección positiva de una manera directa con un ensayo de PCR ligado a la detección de virus de la viruela símica, en casos sospechosos, sobre todo de áreas que son endémicas y no endémicas, vamos a indicar con ello la confirmación de una infección para este tipo de agente causal. Si bien es preferible realizar pruebas de confirmación, la detección positiva mediante un ensayo de PCR tiempo real se considera suficiente como para poder confirmar la presencia a través de pruebas de laboratorio molecular de casos sospechosos en países tanto endémicos como no endémicos. Y esto nos va a permitir generar una estadística tanto local como a nivel del países, a nivel de continentes, favoreciendo también a protocolos que deben estar diseñados para poder contener, en este caso, los casos de infección. En cuanto a la vigilancia epidemiológica y las definiciones operativas, hay que recordar que los establecimientos de salud deben de estar en constante vigilancia para poder confirmar o descartar la presencia de este tipo de agentes infecciosos en el medio. Para ello vamos a contar con casos sospechosos, probables, casos confirmados y también con algunos que son considerados como casos descartados. Dentro de estas definiciones operativas vamos a tener que un caso sospechoso va a considerarse a toda persona de cualquier edad
que presenta un exantema agudo que no sea explicable por alguna causa común y que tiene presencia de uno o más signos o síntomas que estén relacionados con lo que tiene que ver con la cefalea, con la presencia de una fiebre súbita, dolor muscular, dolor de espalda, astenia, las llamadas linfadenopatías, que son síntomas no comunes de otros padecimientos y para los cuales puede haber diferentes causas habituales, ¿no? Que pueden dar origen a este tipo de sintomatología, como pueden ser la varicela, el herpes zóster, el sarampión, rubiola, zika, el dengue, chikungunya, incluso hasta el herpes tipo simple, o infecciones bacterianas que también puedan presentarse a nivel de piel, como puede ser infección gonocócica diseminada. También puede llegar a confundirse con lo que es la sífilis primaria o secundaria de tipo chancroide. Linfogranuloma venéreo también ha sido considerado como un factor de confusión. No es necesario que tengamos resultados negativos de todas las enfermedades exantémicas para poder determinar a este paciente como un caso sospechoso. Hasta que el paciente no sea descartado por una prueba molecular, nosotros no podemos considerarlo como un caso nada más fortuito. Debemos de manejar siempre a estos pacientes como casos sospechosos. También tenemos a los llamados casos probables. Son personas que van a cumplir con la definición de un caso sospechoso y que cuentan con uno más de los siguientes síntomas: haber tenido un vínculo que lo relacione epidemiológicamente con exposición de tipo estrecho, sin protección de tipo respiratorio, con un contacto físico de manera directa, con algún paciente que ya haya sido confirmado como un caso de viruela del mono. Tener antecedente de viaje a un país de tipo endémico, donde se encuentra actualmente la presencia de viruela símica, tener síntomas posteriores a 15 o 20 días aproximadamente de haber estado en contacto en esas zonas, tener múltiples compañeros sexuales también puede ser un factor de riesgo, también tener un resultado serológico positivo a poxvirus, en ausencia también de vacunación. Si el paciente no tiene un antecedente de vacunación contra la viruela, o al menos que no se conozca en este caso, también es un caso que puede ser probable. Y también estar hospitalizado debido a este problema que se haya presentado como una enfermedad sugerente. Entonces, si esos pacientes llegan a tener cualquiera de estas relaciones, deben ser considerados casos probables. Dentro de los casos confirmados, tenemos que son todas aquellas personas que cumplen con la definición de caso sospechoso o probable y que tienen como resultado positivo para el laboratorio, que tengan un procesamiento ya confirmado previamente por pruebas de PCR y que se haya detectado la presencia del poxvirus y también se haya confirmado la presencia de viruela símica a través de PCR a tiempo real. Así como también el uso de otra metodología como puede ser la secuenciación, que nos puede determinar si se trata ya de una variable de alta letalidad o una variable de baja letalidad. Y en el caso de los pacientes que son considerados como casos descartados, son aquellas personas que fueron casos sospechoso o probable, para el cual las pruebas de laboratorio de PCR o de secuenciación resultaron negativas en muestras recolectadas de manera adecuada y que tuvieron una repetición por lo menos una semana posterior a la primer toma de muestra para confirmar si se trataba de dicho padecimiento. Pues sí, es muy importante que se manejen todos estos lineamientos para poder nosotros llegar a poder resolver en la medida de lo posible un caso confirmado o un caso descartado. Tenemos una pregunta de Graciela Elena Cárdenas. ¿Se pide carta de consentimiento debido a la toma de muestra de las lesiones en diferentes puntos? Sí, siempre. De hecho, creo que para todos los estudios que nosotros manejamos actualmente en laboratorio, debemos manejar siempre el consentimiento informado para todo tipo de estudio, llámese como se llame. Sobre todo porque hoy en día el personal de laboratorio, sobre todo a nivel privado, ha estado sujeto a
a muchos conflictos de índole legal, y es por ello que una medida de protección es siempre que el paciente nos autorice hacer el procedimiento para la toma de muestra, y el cual debe ir respaldado por una orden médica. Eso es algo muy importante, siempre manejarlo como tal. Y cuando nosotros tenemos una muestra que hayamos enviado a un laboratorio de referencia, debemos solicitar a nuestras jurisdicciones sanitarias un formato en el cual nosotros debemos respaldar toda esa información con el antecedente clínico que se maneja a través del médico o del hospital, y en ese formato debemos especificar los datos de nuestro paciente, la forma en la que se recolectó la muestra y el código con el cual se va a manejar la muestra, que sería un código para viruela símica o viruela del mono, en el cual se debe de realizar una prueba diagnóstica para confirmar o descartar la presencia de este agente causal. No sé si hay otra pregunta. Bien, si no hay pregunta, continuamos. En el pronóstico, regularmente el padecimiento comienza a desaparecer, si bien va entre los 14 y 20 días, va a depender mucho de varios factores, como la respuesta inmune del paciente, que era algo que ya les había comentado, conocer si este paciente no tiene algún problema que establezca un mecanismo de inmunocompromiso, que nuestro paciente no esté desnutrido o que no presente algún padecimiento crónico, incluso que nuestro paciente no presente anemia, ¿no? Ya que esto también es un factor muy importante para que no ocurra una respuesta inmunológica adecuada, y que cualquiera de estos factores vean retrasado sobre todo la recuperación de nuestro paciente. En algunos casos puede expresarse de forma grave en menores de 5 años, dependiendo del tipo de variante que cause la enfermedad, y pudiera extenderse en un porcentaje alto de letalidad hasta un 10-12%. Se ha mencionado en diversas literaturas médicas que en pacientes procedentes de zonas endémicas y con contacto directo con animales procedentes de áreas boscosas y de vida silvestre que estén infectados con este virus, la infección pudiera ser menor, de menor ocasión en la aparición de, en este caso, por la presencia de anticuerpos que llegan a proteger de forma parcial el desarrollo de la enfermedad de manera subclínica. Es decir, que la mayoría de esos pacientes que están en contacto esporádico con estos animales infectados y a través de los cuales no haya tanta exposición, pudiera presentarse una expresión subclínica. También en cuanto al tratamiento, tenemos que no existe un tratamiento específico para algunos, pero algunos estudios nos han llegado a reportar medicamentos antivirales que fueron empleados para la viruela humana, que han tenido respuesta muy buena para la infección contra la viruela símica. Por ahí me parece que había un medicamento que estaba funcionando como un antiviral, que era el tecovirimat, me parece, que es el que se utilizó para viruela humana. Este medicamento es funcional, pero no se encuentra disponible para la venta a diversos países. Se conocen hasta el momento dos tipos de vacunas que pudieran emplearse contra la viruela símica. La vacuna antivariólica tiene una efectividad aproximadamente del 85%. La vacuna antiviruela símica, que fue aprobada por ahí del año 2019, es una vacuna que es muy buena, pero no está disponible todavía para la venta. Yo creo que deberían ya estar consideradas como de prioridad por algunos países que ya están presentando casos en aumento. Al momento no se recomienda la vacunación universal de acuerdo a lo que establece la OMS, ya que ellos consideran que los casos no están todavía catalogados como de alta prioridad, pero bueno, ya hemos visto que conforme van pasando las semanas van surgiendo más casos. Hay que tener en cuenta lo importante que son las vacunas en nuestro medio. Desafortunadamente, conforme han pasado los años, en las últimas 2 décadas, se han ido incrementando los grupos antivacunas, y estos grupos antivacunas han evitado que muchas personas no hayan tenido un esquema de vacunación completo, un esquema de vacunación correcto, y que esto pueda ser un factor fundamental
no solamente para ahora, sino para los próximos años, la aparición de enfermedades que nosotros creíamos ya que estaban erradicadas y que no eran tan fáciles de transmisión para el ser humano. Hoy en día estamos viendo las complicaciones y vemos la importancia que implica la vacunación. En esta imagen tenemos dos menores que están enfermos del mismo padecimiento viral. Uno está vacunado, el otro no. Ustedes juzguen cuál es el que está vacunado. Y en cuanto a las medidas de prevención, es muy importante reducir el riesgo de transmisión de contacto entre animales, entre humanos, y sobre todo manejar una serie de lineamientos que puedan tomarse para prevenir la infección, en este caso por el virus de la viruela del simio. Entre ellos está el evitar contacto con animales silvestres, principalmente aquellos que provienen de zonas endémicas, que sean de vida libre. No hay que confundir aquellos con los que están en zoológicos, sino hay que recordar aquellos que están en parques nacionales o reservas biológicas, fincas, sitios de recreo, etcétera, inclusive aquellos que están en zonas selváticas y que puedan estar contagiados o infectados, en este caso, por el agente viral. Evitar todo tipo de contacto con fluidos que sean potencialmente infecciosos. También evitar el comercio de animales silvestres endémicos que no cuenten con un registro sanitario que manifieste que están libres de alguna infección. También evitar el contacto con material como ropa de cama que haya estado en contacto con un paciente enfermo o con un animal que haya sido enfermo y que haya sido diagnosticado con el virus. En el caso de que tengamos positividad en los pacientes, pues también hay que generar un aislamiento de estos pacientes, ya que podrían ser un riesgo también para infección, tanto para los familiares como para el personal de salud. Licenciado, tenemos Practicar, ¿sí? otra pregunta, perdón. Saludos a Ana María González. Ella pregunta, ¿cuál es la sensibilidad de las pruebas PCR para viruela símica? ¿Puede haber resultados falsos positivos o falsos negativos? De las pruebas de PCR. Sí. Ok, de las pruebas de PCR la positividad es alta. El que podamos tener falsos negativos es muy bajo el porcentaje, realmente es muy bajo. Lo digo porque siempre se montan los controles y los controles son los que nos van a indicar si nosotros tenemos una buena cantidad bueno, de inicio los controles nos van a indicar si hemos hecho bien el procedimiento. Segundo, antes de nosotros meter a PCR las muestras se cuantifican y se comprueba que realmente obtuvimos DNA. Si las muestras nos muestran un DNA de baja calidad, lo ideal sería repetir la toma de muestra, que eso es muy importante, ya que las pruebas de PCR es muy sensible para este tipo de metodologías. No hay tanta incertidumbre en cuanto al resultado. Por lo tanto, yo les puedo decir que es más del 95% la sensibilidad y especificidad para este tipo de detección de agentes causales. Bueno, también saludos a Dorian Borja. Él pregunta, ¿cuánto tiempo es infeccioso el paciente infectado? Bien, como les había mencionado, aproximadamente entre los 14 y 20 días que vamos a tener el padecimiento, sigue siendo infeccioso el paciente. Mientras tenga todavía máculas, el paciente sigue siendo infeccioso, porque hay que recordar que es la fase primaria de estas lesiones. No sé si hay alguna otra pregunta. Continúe, por favor, licenciado. Y si alguien tiene alguna pregunta, recuerden que pueden escribirlo o también pueden habilitar sus micrófonos. No hay ningún inconveniente. Bien, ya casi para terminar, también hay que recordar que debemos seguir practicando una buena higiene tanto de manos, después del contacto con todo lo que tengamos nosotros, sobre todo somos personal de salud, con todos los materiales, el desecho adecuado de los biológicos, si tenemos contacto con el paciente, ser muy cuidadosos y como personas, como ciudadanos, pues seguir manteniendo las restricciones, el uso de cubrebocas, hacer el aseo de nuestras áreas, de nuestros hogares, el poder limitar lo menos un proceso infeccioso.
y siempre que tengamos la sospecha de alguna persona cercana a nosotros, pues acudir a la consulta médica, ¿no? Sobre todo para poder descartar el que se trate de este agente causal o de alguno otro que pueda generar contaminación o infección en nuestros hogares. Y siempre, bueno, pues seguir las recomendaciones, acatar las recomendaciones de los institutos de salud, así como de las campañas de prevención. Y como les mencionaba, pues este virus que es de tipo zoonótico, pues es muy importante considerar todos estos aspectos, ¿no? Hace unos días fue el Día Mundial de la Zoonosis, el día 6 de julio para ser exactos, y con el cual se busca siempre generar conciencia, ¿no? De que el ser humano ha estado en contacto con especies que no son comunes, sobre todo especies animales, en las cuales desconocemos cuál es su comportamiento, cuáles son las enfermedades que pudieran llegar a transmitir. Se han hecho invasión de muchas zonas selváticas, se ha aumentado el comercio ilegal de especies exóticas, tanto para uso como producto común en comida exótica, como también para tenerlos como mascotas, y desconocemos realmente cuál sería el riesgo sanitario que puede generar en todos los seres humanos. Es muy importante generar ese respeto en cuanto a la separación que tienen estos animales en su hábitat, el poder respetar su hábitat, el poder respetar a esos animales y no tomarlos a la ligera. Bueno, finalmente, si hay algunas dudas, estoy para servirles. Espero que haya sido una información clara, práctica para todos ustedes, y si en algo les puedo seguir apoyando. De mi parte es todo. Quiero agradecerles mucho la invitación a ISO Global Clínica, también a todos los que están hoy presentes aquí con nosotros, a todos los asistentes. Muchísimas gracias por su tiempo, por estar aquí con un servidor, y bueno, lo que se ofrezca, estoy a la orden si hay alguna otra pregunta. Les dejo también mis datos por si fuera necesario para alguna consulta. Ya saben, estamos para servirles. Bueno, somos 135 participantes. Si alguien tiene más preguntas, adelante, por favor, pueden habilitar sus micrófonos. Saludos también para Pedro Victoriano, dice saludos desde Apodaca, Nuevo León. Excelente exposición, gracias doctor, nos dice Giovanna Patricia Pastor. Nelly León también nos dice muchas felicidades por su ponencia, como siempre, excelente información. Muchas gracias, saludos hasta Apodaca. También gracias para Giovanna Patricia. Gracias, Neri. Qué gusto verte por aquí. Muchísimas gracias. No sé si tengan alguna otra pregunta. Saludos, muchísimas gracias. Gracias a todos por su asistencia, también por sus preguntas. Como bien les decía, no nada más aquí uno es el que viene a compartir información, sino también viene uno a aprender. Qué bueno que hacen todo ese tipo de preguntas, porque con eso vamos enriqueciendo todavía más el tema. Bueno, ¿Sí? una pregunta de Mercedes Cruz Mamani. Disculpe, ¿hay alguna etapa de la infección en la que es más recomendable la toma de muestra? Saludos desde La Paz, Bolivia. Sí, de hecho, cuando el médico encuentre ya lesiones con evolución, es decir, que ya de la mácula ya hay evolución de esas máculas a pápulas, es más recomendable ahí la toma de muestra, sobre todo ya teniendo el antecedente clínico de cefalea, de fiebre, de dolores musculares, es más recomendable el hacer el estudio. Teniendo ya esas fases es primordial. Saludos para Patricia Vizcay, ¿no? Dice excelente ponencia químico. Jimena también nos dice muchas gracias, excelente presentación. Demetrio Benítez, excelente información, gracias. Quedará grabada en la sesión para una posterior revisión.
Tenemos una consulta de Ride Ríos Vélez. Un saludo para él. Buenas noches, licenciado. Saludos desde Bolivia. Una consulta respecto a los pacientes que hayan cursado esta enfermedad. Se ha observado la creación de anticuerpos y durante qué tiempo queda inmunizado si es así. Sí, de hecho ya hay algunos artículos que están disponibles, me parece que ya están desde junio, que ya manejan estudios sobre creación de anticuerpos. Esto, como bien les mencionaba, no es algo nuevo, es algo que tenemos desde 1958, donde ha habido diversos brotes, sobre todo centralizados en los países ya mencionados del África. Y sí se ha manejado la presencia de anticuerpos aproximadamente entre los 6 y 8 meses, que es el mecanismo de protección. No hemos visto todavía cuáles son la presentación en este caso de pacientes fuera del área del África. Eso me parece que ya hay unas publicaciones previas. En el Sevier ya pueden encontrar ahí, me parece que hay 2 artículos. Ojalá y por ahí los puedan encontrar, y si los puedo compartir con ustedes, se los envío para que puedan checarlos, pero pueden buscarlo con esa temática en el Sevier. No sé si había otra pregunta por ahí. Incluso en otra sesión hubo ya preguntas sobre si vamos a tener pruebas rápidas con respecto a este tipo de padecimiento. Ya también me parece que están por ahí trabajándose algunas marcas para generar la detección a través de pruebas rápidas, pero caemos nuevamente en lo que ya les mencionaba anteriormente, ¿no? No manejar adecuadamente el riesgo de infección para poder trabajarlo de manera directa en un laboratorio común, en un laboratorio de clase 2, sí sería bastante riesgoso, sobre todo por lugares donde no conocemos cuál sería el riesgo sanitario, ¿no? Para nuestro personal, y que nuestro personal, aparte de todo, pueda seguir propagando la infección. Saludos, Eduardo, Alec. Mucho gusto, Químico. Qué bueno que estuvo por aquí. Un saludo hasta Pochutla, Oaxaca. Saludos, María de los Ángeles, hasta Puebla. Muchísimas gracias por estar aquí acompañándonos esta tarde. Miriam Ramírez, muchísimas gracias. Gracias a todos ustedes por su presencia y por estar aquí en esta sesión.